Buen día, mi nombre es Carol Pájaro, estudiante del programa Administración de Empresas de la Universidad Minuto. El día de hoy estaré haciendo un análisis sobre el contrato laboral correspondiente a la unidad 2 del ENRC 10924, legislación laboral. El caso es el siguiente. Un trabajador que cumple todos los requisitos para poder ser contratado en Colombia es contratado a través de un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de producción. Al momento de la vinculación al trabajador se le solicitaron las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud EPS, al fondo de pensiones AFP y se le señaló a cuál aseguradora de riesgos laborales ARL estaría afiliado. En el desarrollo de la ejecución de su contrato de trabajo, el trabajador comienza a presentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador presenta una enfermedad degenerativa, la cual lleva un tiempo importante de evolución y otorga la debida incapacidad. La situación médica del trabajador se complica y por tal razón no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. Así las cosas, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía carta de despido al trabajador en la que señala como justificantes de este puntualmente lo siguiente. Primero, que el despido es legal y justificado porque la enfermedad la presentaba el trabajador con antelación a su vinculación, tal como lo certificó el médico tratante de la EPS. Segundo, que la enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino de origen común, por lo que al no ser adquirida por el desarrollo de las funciones dentro de la empresa no está obligada a seguir con su contrato. Tercero, que es mejor que se quede recuperándose en casa y la empresa pueda disponer de esa vacante para otra persona. Las situaciones son las siguientes. Primero, que es cierto que el trabajador presentaba la enfermedad antes del ingreso a la empresa. Segundo, que por su condición de salud del trabajador no está en la capacidad de aplicar a otra oferta laboral. Tercero, que la ley laboral proteja a las personas en estado de incapacidad y de discapacidad, cualquiera sea el origen de esto, laboral o común. Y nos preguntan lo siguiente. Primero, ¿puede la empresa finalizar, es decir, despedir con justa causa al trabajador y por qué? Para esto es importante mencionar que en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la cual establece que en ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. También nos cuenta que el fuero de salud se presenta cuando un trabajador padece de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo, que genera una barrera de tipo actitudinal, social, cultural o económica, que al interactuar con el entorno laboral le limita, le impide o dificulta ejercer efectivamente el cargo desarrollado con normalidad. Respondiendo a la pregunta, no. Ninguna persona en situación de discapacidad podría ser despedida con su contrato terminado por razón de discapacidad, salvo a que me dé autorización del Ministerio de Trabajo. Segunda pregunta. ¿Podría el trabajador demandar a la empresa para que lo reingrese y por qué? La respuesta es que sí, y el Ministerio de Justicia en su página nos deja las alternativas que debemos tener en cuenta ante esta situación. ¿Hacia dónde acudir? A la Inspección de Trabajo, al Ministerio del Trabajo, ante un juez laboral y a consultorios jurídicos. Para esto debemos tener en cuenta que en Colombia, en principio, ninguna persona puede ser despedida o desmejorada en su situación laboral sin que para ello exista una justa causa. También que cuando no exista esta autorización para el despido o terminación del contrato del trabajador incapacitado o discapacitado, se produce un despido ineficaz, es decir, que no produce ningún efecto en el mundo legal y por lo tanto se considera inexistente, de forma que continúa vigente la obligación del empleador respecto del pago de salarios, prestaciones y seguridad social. También es importante resaltar que las personas en situación de discapacidad cuentan con una estabilidad laboral reforzada, por lo que si el empleador despide a una persona con discapacidad sin justa causa y paga la indemnización de 180 días de salario, el trabajador podrá demandar y solicitar el reintegro para así continuar ejerciendo su derecho de trabajo.
Y por último nos preguntan, en caso de reingreso, ¿deberá la empresa reconocer los pagos dejados de percibir por el trabajador desde el momento del despido hasta la fecha de su reingreso? ¿Y por qué? La respuesta es que sí. Para este caso, el Ministerio de Trabajo nos dice que el proceso de reintegro será viable en la medida en que el empleador no haya pedido permiso a este mismo para poder efectuar el despido, sea con justa causa o no. Además, el juez que conozca de la demanda analizará los hechos y, de ser el caso, proferirá sentencia en la cual declarará la ineficiencia del despido y el consecuente reintegro en un cargo de las mismas condiciones o de mejores, con el derecho de recibir la capacitación necesaria para desempeñar sus nuevas funciones, de ser el caso. Igualmente, ordenará al empleador el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir, así como una indemnización equivalente a 180 días de salario. Muchas gracias.